Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de maestros. Infantil. Volumen 2. Tema 18. El desarrollo del lenguaje. Lenguaje y pensamiento. Evolución de la comprensión y de la expresión. La comunicación no verbal. Problemas más frecuentes en el lenguaje infantil. Introducción. El desarrollo humano se caracteriza por ser especialmente social y cultural. Desde el nacimiento, vivimos rodeados por los demás, e incluso nuestra naturaleza biológica está adaptada al entorno social. El desarrollo psicológico es también fruto del desarrollo social, pues en el grupo los individuos aprenderán hábitos, formas de expresión, etc. Al adulto le corresponde transmitir al niño la herencia sociocultural, sin la cual ese desarrollo psíquico no sería posible. Por ello, la relación adulto-niño tiene una especial importancia. Y en esta relación el lenguaje jugará un papel privilegiado. Aprender a hablar se convierte en el primer gran logro cultural del niño. Así pues, el lenguaje tendrá las siguientes funciones. Primero, ser un excelente instrumento de comunicación. Segundo, insertar al niño en un entorno cultural. Tercero, ser un regulador de los procesos mentales. Esto significa que el lenguaje ofrece el molde cultural para el pensamiento, y que una vez que el lenguaje se pone al servicio del pensamiento, empieza a imponerle sus reglas. El desarrollo de estas funciones está muy relacionado con el concepto de competencia en comunicación lingüística que se recoge en el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil. El tema que nos ocupa es de especial relevancia, y así se refleja en la actual normativa. La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, LOE, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, establece que en ambos ciclos se atenderá al desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Art. 14,3 de LOE modificado por Art. Único 8. LOMLOE. De las funciones del lenguaje, de las edades en que se producen los distintos hitos en el proceso de aprender a hablar, así como de la explicación que se ha dado a este proceso, trata el tema. 1. Desarrollo del lenguaje en el niño de 0 a 6 años. El lenguaje es un proceso neuropsicológico complejo cuyo aprendizaje provoca cambios neuronales en la corteza cerebral, al menos en dos aspectos: cambiando las conexiones entre las neuronas involucradas en la actividad cognitiva particular y aumentando la cantidad de sinapsis, número de conexiones, entre las neuronas concernidas. Álvarez 2006, Fuster 2010. Para Montfort 2002, el lenguaje es una función y una destreza que se aprende naturalmente por una serie de intercambios con el entorno social y, sobre todo, por los intercambios que se establecen entre niño y adulto. 1,1. Modelos explicativos. Durante mucho tiempo, lo único que interesó con respecto al lenguaje era establecer las edades en las que los niños aprenden a hablar. Sin embargo, a finales del siglo pasado, un grupo de investigadores orientaron sus estudios hacia la búsqueda de la explicación de este proceso, aunque pronto fueron olvidados. Y no fue hasta el inicio de los años 70 que de la mano de Chomsky se volvió a recuperar esta tradición. Las principales teorías que tratan de explicar el desarrollo del lenguaje, históricamente, han planteado argumentos encontrados. Hagamos un breve recorrido. Chomsky afirma que la capacidad para hablar de los humanos está genéticamente determinada. Es decir, cree que existen unos universales lingüísticos que forman parte del código genético, de forma que niños y niñas aprenden a hablar de la misma forma que a los pájaros les crecen alas. Sus aportaciones se ciñen al aspecto sintáctico de la lengua.
Pero el punto de vista sintáctico fue completado con la introducción de la semántica. De hecho, existen producciones de una lengua que sintácticamente son correctas, pero nunca se emplean por el hablante. Por ejemplo, en castellano difícilmente oiremos producciones como «La piedra se comió a Juan». Junto a restricciones sintácticas, también operan en el lenguaje restricciones semánticas. Esto introdujo el tema del significado en la lengua. Es decir, en una producción lingüística existe relación entre su forma y aquello que significa. No es lo mismo decir Juan ve a Pedro que Pedro ve a Juan. Esto implica que para poder usar el lenguaje, debe existir un cierto conocimiento de la realidad. Por eso se aludió al prerequisito cognitivo como condición necesaria para la aparición del lenguaje. Piaget fue el defensor de esta postura, situando la aparición de esta capacidad en la adquisición de la función simbólica. Desde esta perspectiva, Piaget defiende que lo que diferencia a hombres y animales no es la capacidad lingüística sino la cognitiva. Junto a estos planteamientos se abrieron paso otros puntos de vista. Hacia los años 70 aparece una corriente que pone el énfasis en los aspectos comunicativos del lenguaje. Desde este punto de vista, aprender a hablar no implica solo conocer las reglas fonológicas, semánticas y sintácticas, sino también saber cómo utilizarlas. Un ejemplo puede ilustrar este aspecto. Si estamos comiendo con un grupo de amigos y queremos que nos sirvan un vaso de vino, basta simplemente con alargar el vaso hacia la botella para que nos la llenen, y a lo más emplear una producción del tipo ponme un poco, o lléname el vaso. Es decir, no hace falta una declaración de principios del tipo, Juan, ya que estás al lado de la botella de vino, lléname el vaso que está vacío, pues tengo sed. El contexto permite compactar el tema sin que sea necesario verbalizar todo aquello que se refiere a nuestras intenciones. Vila 1990. 1,2. Variables que intervienen en el proceso de adquisición del lenguaje. Maduración neurofisiológica. Maduración psíquica. Contexto sociocultural. La adquisición del lenguaje implica un adecuado funcionamiento de los mecanismos neurofisiológicos, psíquicos y socioculturales interrelacionados. A nivel neurofisiológico se necesita una maduración del sistema nervioso central del cerebro, del aparato fonatorio, y contracciones musculares implicadas en la producción de sonidos. A nivel psíquico es necesaria la aparición de la función simbólica, estructura cognitiva. Solamente es posible el lenguaje cuando existe una estructura simbólica de naturaleza anterior. Aparición de la función simbólica. Imitación como modelo. Imitación diferida. Juego simbólico. Dibujo. Representación mental. Evocación verbal. Además, dentro del nivel psíquico hemos de tener en cuenta la importancia que tiene la relación afectiva en la adquisición del lenguaje. A nivel sociocultural, es fundamental la estimulación verbal que recibe el niño en su ambiente natural. Esta dependerá de la relación afectiva y de la calidad de las interacciones verbales, expansiones o feedback correctivos. 1,3. Mecanismos para la adquisición del lenguaje. Imitación. La primera condición para aprender a hablar es tener un modelo que imitar. Aunque la imitación se aplica totalmente a este complejo desarrollo, puesto que el niño reconstruye desde la imitación una nueva organización de lo adquirido. Crea nuevas formas de expresión utilizando en ellas una lógica propia, empleo de formas regulares en verbos irregulares. Por lo tanto, el proceso de construcción de estructuras lingüísticas se da a través de estos mecanismos. Observación. Es un elemento esencialmente motivador y es el contexto significativo para la adquisición del lenguaje. En educación infantil, la observación de la realidad es el punto de partida para la comunicación, y recíprocamente, el lenguaje es el instrumento por el que se canaliza la atención, curiosidad, juicio y experiencias del niño. Para hablar, la observación irá dirigida a reconocer un objeto, denominarlo, incluirlo en una clase semántica, utilizarlo en distintas frases. Fijar la atención en un acontecimiento escolar o familiar,
y sacarle múltiples posibilidades comprensivas y expresivas. Interpretar un dibujo. Sacar partido a una lectura o narración de cuentos. Estos procesos observacionales son muy importantes para la explicación de palabras genéricas y abstractas, que resultan muy difíciles fuera de un contexto. Igual ocurre con la producción de palabras auxiliares como adverbios, proposiciones, etc. Acción. Juega un papel decisivo en la adquisición comprensiva y expresiva del lenguaje. Con este el niño clasifica, analiza, establece relaciones, agrupa. El niño debe operar activamente de forma concreta e intuitiva con el lenguaje. Así, pasará de un conocimiento y utilización práctico concretos a una capacitación mental y posteriormente al uso de la palabra y de la frase, de forma totalmente libre de sus acciones. ¿Juego? La importancia del juego es esencial. Brunner, 1986, estudió la relación entre determinados juegos y la adquisición del lenguaje. El autor empleó el nombre de formato para describir las interacciones triangulares que se dan entre el niño, el adulto y los objetos. Concretamente distinguió entre formato de acción conjunta, situaciones en las que el adulto y el niño actúan sobre un objeto de forma conjunta, juego de dar y tomar, juego de meter y sacar, etc. Formato de atención conjunta, situaciones en las que adulto y niño atienden conjuntamente a un objeto, juegos de indicación, juegos de lectura de libros, etc. Y formato mixto, atención y acción conjunta como el juego del CUQ. En los tres formatos, adulto y niño se implican para elaborar procedimientos que aseguren la interacción. Es decir, deberán estar de acuerdo sobre procedimientos como cuándo iniciar el juego, cuándo quieren acabarlo, en qué lugar quieren comenzarlo, qué conducta sigue a la del otro, etc. Brunner dice que el interés de estos juegos radica en que las relaciones sociales que en ellos se implican estarán en consonancia con los usos del lenguaje en el discurso. Así, su dominio comporta el dominio de aspectos cruciales del diálogo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos planificar la didáctica del lenguaje en educación infantil. 1. Cuidar los modelos lingüísticos adultos, que pueden ofrecer un buen feedback. 2. Disponer de un cierto contexto observacional que podemos denominar centro de interés y que puede referirse tanto a objetos reales como imaginarios. Juegos, carteles, cuentos, representaciones dramáticas, visitas, viajes, etc. 3. La actividad y el juego nos harán buscar recursos relacionados con una actitud operativa y vivencial del lenguaje. Analizar objetos y realidades, diálogos, juegos lingüísticos, aspectos creativos, fantásticos, etc. 2. Lenguaje y pensamiento. A pesar de que existen bastantes estudios con respecto a la relación entre pensamiento y lenguaje, aún no se ha producido un acuerdo acerca de cómo se efectúa esta relación. Nosotros enumeraremos las teorías más significativas al respecto. 2,1. Desde el enfoque piagetiano. La hipótesis de Sapir-Whorf defiende la primacía de lo lingüístico sobre lo cognitivo. Estos autores consideran que la lengua orienta la percepción y pensamiento del niño, lo que determina a su vez su visión del mundo. Piaget, al contrario, prima lo cognitivo sobre lo lingüístico. La posibilidad de emplear y combinar palabras responde a una capacidad previa, la función simbólica que el niño construye a lo largo del estadio sensoriomotor. Para Piaget, el lenguaje es un sistema de símbolos y, por tanto, arbitrario. Por eso, para poder emplearlo el sujeto debe construir la capacidad para simbolizar. Vila, 1990. Desde la aparición del lenguaje hasta un periodo comprendido entre los 5 y 7 años, Piaget estudió la relación entre pensamiento egocéntrico y lenguaje. En este periodo observó una marcada tendencia por parte de los niños, Ramírez, 1980, a trabajar en solitario, y que a ella correspondía un tipo de actividad específica con 3 grupos fundamentales de conductas verbales: la repetición o ecolalia, el monólogo y el monólogo colectivo. La repetición representa un tipo de conducta que se canaliza por la vía del habla. Así, por ejemplo, un niño ante un acuario escucha la palabra tritón y él repite varias veces tritón. Piaget, 1976.
El monólogo representa una conducta verbal ligada directamente a la acción. Los ejemplos siguientes son un reflejo de ello. Fev se instala frente a la mesa sin compañeros y dice: quiero hacer ese dibujo. Quiero hacer algo para dibujar. Necesito un papel grandote para hacer esto. Un niño acaba de terminar un dibujo y exclama: ahora voy a hacer otra cosa. Otro niño frente a una tortuga dice: vamos, camina, camina. Camina, tortuga. Piaget, 1976. El monólogo colectivo reúne características similares a las del monólogo anterior, con la diferencia de que el niño dirige su discurso hacia un interlocutor determinado, ya sea adulto o niño. La profesora dice a los niños que los búhos no ven durante el día. Uno de ellos se dirige a ella y dice: sí, yo sé que no pueden. Yo tengo un fusil para matarlos. Tengo un caballo y también un fusil. Piaget, 1976. Según este autor, el monólogo irá desapareciendo para dar paso al lenguaje socializado, que representa la máxima expresión del pensamiento y del lenguaje adulto. El lenguaje egocéntrico es una manifestación del pensamiento egocéntrico y representa un paso que ha de dar el niño en el tránsito desde el autismo a la socialización. En conclusión, podemos decir que las estructuras y procesos cognitivos son previos y determinantes de la aparición y desarrollo del lenguaje. 2,2. La escuela soviética. Vygotsky y Luria, 1962, son los representantes más destacados de las teorías interaccionistas o neurolingüísticas de la escuela soviética. L.S. Vygotsky considera que pensamiento y lenguaje presentan raíces ontogénicamente distintas. Ambos se originan en la interacción, pero el primero en la interacción material con los objetos, mientras que el lenguaje es un producto de la interacción social, de la interacción con el otro. Sin embargo, estos dos procesos, que se desarrollan con relativa independencia en un momento determinado, interactúan para conseguir el desarrollo de ambos. Las relaciones entre pensamiento y lenguaje son complejas. Un pensamiento nace a través de las palabras. Una palabra sin pensamiento es una cosa muerta, y un pensamiento desprovisto de palabras permanece en la sombra. La conexión entre ellos, sin embargo, no es constante. Surge en el curso del desarrollo y evoluciona por sí mismo. Vygotsky, 1973. El paso del lenguaje egocéntrico al lenguaje socializado propuesto por Piaget no fue aceptado por Vygotsky. Para Vygotsky, el lenguaje egocéntrico no es un mero acompañante de la acción, sino que tiene un fin comunicativo. Para comprobar esto, introdujo a niños en observación en un grupo de sordomudos en un caso y de extranjeros en otros. Se comprobó que los niños, ante la imposibilidad de comunicarse, redujeron casi a cero sus intervenciones verbales. Esto le llevó a pensar que el lenguaje egocéntrico comporta una falta de diferenciación entre el lenguaje para uno mismo y el lenguaje para los otros. La superación del lenguaje egocéntrico no vendrá dada por la aparición del lenguaje socializado, tal y como indicaba Piaget, sino por el desdoblamiento del primero en un lenguaje para la comunicación y un lenguaje para dirigir y planificar la propia acción. Este lenguaje egocéntrico no desaparece porque se extinga, sino porque desaparece de la conducta exterior, pero funcionando internamente. En definitiva, el lenguaje egocéntrico se transforma en pensamiento. Si en un principio dice el niño, en voz alta, que va a dibujar, estas órdenes que se da a sí mismo se inhiben, pero están ahí porque en su interior se seguirán dando las mismas órdenes, hasta ponerse en marcha en la realización de la tarea. Vygotsky nos resume los pasos del desarrollo del lenguaje así. El lenguaje interiorizado se desarrolla a través de lentas acumulaciones de cambios funcionales y estructurales, se separa del habla externa del niño simultáneamente con la diferenciación de funciones sociales y egocéntricas del lenguaje, y finalmente, las estructuras de este último dominadas por el niño se convierten en las estructuras básicas del pensamiento. Vygotsky, 1973. Por esto habitualmente se producen murmullos en las escuelas infantiles, y ello nos indica que los niños han de hablar mientras trabajan,
pues sólo así dirigirán la tarea que realizan. Más tarde esto se interiorizará para transformarse en pensamiento, es decir, en la función que rige la conducta humana. Las investigaciones de Luria han venido a confirmar estas aportaciones. Para este autor, en un principio, el habla que regula la conducta es el habla del adulto. En torno a los 3 años, la regulación se hace autónoma, pero es necesario que el habla autodirigida sea audible. Hacia los 4 años y medio, pierde sentido el carácter audible de las verbalizaciones y por tanto se interiorizan. Así pues, el habla jugará un papel primordial en la construcción del psiquismo, porque la mediación verbal de las acciones modifica cualitativamente cualquier función cognitiva. 3. Evolución de la comprensión y expresión. Se distinguen 3 grandes periodos en el desarrollo del lenguaje: la etapa prelingüística que se produce hasta el 1er año, la etapa lingüística o de lenguaje precombinatorio, aproximadamente entre el año y los 2 años, la etapa de lenguaje combinatorio, desde los 2 hasta los 6 años. Pérez, Celi, Escudé, Blanco y Sánchez 2016. A continuación, se expondrá la evolución que sigue el proceso de desarrollo del lenguaje en el niño. Las diferencias entre el desarrollo de la comprensión y el de la expresión se irán reseñando a medida que se exponen los hitos más importantes, siempre teniendo en cuenta que la comprensión precede a la expresión. 3,1. Etapa prelingüística. El periodo prelingüístico consiste principalmente en el desarrollo de los sonidos que van a componer el lenguaje, así como el de pautas de comunicación gestuales y vocales, que constituyen las funciones con las cuales se utilizarán las primeras palabras. El desarrollo de los sonidos pasa por distintos momentos durante esta etapa. 1. Llanto al nacer, considerado como una respuesta refleja al dolor de respirar por sí mismo. Durante varias semanas llora como respuesta al malestar. Es un llanto indiferenciado, mismo ritmo de llanto para hambre-dolor. 2. Hacia los 2 meses emite 2 clases de sonidos, el susurro y el llanto diferenciado. Es en este momento cuando la madre sabe si el niño llora porque tiene hambre, está mojado o le duele algo. Wolf, en un estudio sobre el llanto, distinguió 3 modelos. El modelo básico, vinculado entre otros factores al hambre. Comienza rítmicamente y con poca intensidad y gradualmente se va haciendo más fuerte y más rítmico. Llanto rabioso, misma secuencia temporal que el modelo básico. Llanto descanso, inspiración, descanso, pero con diferente duración de las diversas fases. Llanto de dolor. Comienza repentinamente fuerte desde el principio y consiste en un gemido largo, seguido de un largo silencio y de una serie de jadeos cortos. Wolf descubrió que las madres podían distinguir entre ellos con bastante facilidad y reaccionar adecuadamente. 3. De 3 a 6 meses. Balbuceos, universales lingüísticos igual a sonidos de todas las lenguas. Esta etapa es considerada por la psicología conductista como un estadio crucial para el posterior desarrollo del lenguaje, ya que a partir de aquí, se pueden reforzar determinados sonidos en consonancia con la lengua materna y extinguir otros. 4. De 8 a 9 meses. Ecolalia, imitación del habla. Aparecen las primeras vocales claramente pronunciadas A y E. Durante su 1er año de vida los niños no solo desarrollan el material sonoro, los movimientos articulatorios, que necesitan para adquirir el lenguaje, sino también algunas de las funciones comunicativas. En este sentido son interesantes los juegos con el adulto que aparecen hacia los 6 meses, y que Brunner puso en relación con la adquisición del lenguaje, formato. Igualmente, en los últimos meses del 1er año aparecen conductas comunicativas intencionales al coordinar esquemas de objetos y esquemas de personas que antes permanecían separados. De esta forma, al final del 1er año de vida, los niños son capaces de comunicarse con los adultos mediante gestos y vocalizaciones no lingüísticas, como gimoteos o risas en diversas situaciones. Por ejemplo, son capaces de pedir objetos señalándolos con el dedo. Son capaces de pedir que los cojan en brazos levantando los brazos hacia una persona, o mostrar sucesos que les llaman la atención.
Todo esto significa que cuando los niños producen sus primeras palabras poseen un rico repertorio de actos comunicativos y una larga historia de ejercitación en la pronunciación de los sonidos del lenguaje. López Crespo, J.C. 1995. Respecto a la comprensión, muy pronto atribuirá significado a los sonidos habituales y hacia el año entiende órdenes simples. Toma, dame. Entiende su nombre, percibe las emociones de los adultos, comprende conversaciones simples y sigue juegos de reglas sencillos. Brunner ha señalado la importancia que tiene la comunicación preverbal sobre la adquisición del lenguaje. Sistema de gran complejidad que resulta más asequible gracias a los contextos comunicativos, que se comportan a modo de taburete para encaramarse al lenguaje. 3,2. Etapa lingüística. Lo que determina el comienzo de esta etapa es la intencionalidad en la emisión de sonidos. Es difícil establecer una frontera precisa entre el periodo prelingüístico y lingüístico. Más bien existe un solapamiento entre ambos. La adquisición fonética se da entre los 0 a 6 años dentro de un proceso gradual y universal, sin importar la cultura lingüística en la que el niño esté inmerso. Miretti 2003. Montfort 2002 establece. La adquisición de un fonema supone la adquisición previa de otros que le son anteriores y de los que saldrá una nueva oposición. F supone P, supone T. El sistema productivo del niño es cerrado y completo, aunque no coincida con el del adulto. Por ejemplo, si no sabe pronunciar la sustituirá por la T, pero no dejará el hueco en la palabra. Cada nueva adquisición modifica la totalidad del sistema fonológico del niño. Hay un desfase cronológico entre lo comprensivo y lo expresivo, pudiendo diferenciar sonidos que no es capaz de reproducir. En esta etapa las primeras palabras del niño A están mal articuladas, intentan imitar y reproducir las palabras que emiten las personas adultas y que aún no pueden pronunciar correctamente, por lo cual tienden a realizar simplificaciones, sustituye los fonemas más difíciles por los más fáciles, asimila fonemas, dice men en lugar de ven, acorta palabras, dice tete en lugar de chupete. En cuanto a la organización semántica y morfosintáctica, el momento de emisión de las primeras palabras suele variar enormemente, aunque suele ocurrir entre los 12 y los 18 meses. Estas palabras se van a emitir en el contexto de gestos y rutinas interactivas establecidas en el periodo prelingüístico. Por ejemplo, el niño puede extender la mano para pedir agua, y en lugar de emitir solo el sonido, acompaña el gesto con la palabra agua. Estas primeras palabras que suelen corresponder a nombres, verbos o adjetivos, nunca a preposiciones o conjunciones, se comportan para algunos autores como frases que contienen un mensaje más complejo que la palabra, que solo puede deducirse del contexto en que se produce. A estas estructuras verbales Chomsky las denominó holofrases. Este autor dice que son frases totales, porque el niño conoce la estructura que permite su expresión, aunque por inmadurez biológica no puede expresar la frase entera. 3,3. Etapa del lenguaje combinatorio. Aproximadamente entre los 20 y 24 meses, aunque con muchas diferencias entre unos niños y otros, los niños dejan de usar las palabras aisladas y las combinan de dos en dos. El niño construye vocalizaciones como coche aquí, quiero pan. Chomsky calificó a este periodo con el nombre de gramática pivot, y en ella se distinguen palabras pivot u operadores. Aparecen muy frecuentemente en las combinaciones. Siempre ocupan una posición fija, no pueden combinarse entre sí y no pueden emitirse solas. Por ejemplo, si aquí es una palabra pivot en posición inicial, el niño siempre diría aquí coche, aquí mamá. Si papá lo es en posición final, diría coche papá, va papá. Vila 1990. Palabras abiertas. Aparecen con menos frecuencia en la oración y aumentan diariamente, incorporándose a las ya existentes. Esta organización sintáctica era, para Chomsky, universal, aunque estudios posteriores han demostrado que, aunque algunos niños tienden a cumplir las reglas de la gramática pivot, también es cierto que las violan con bastante frecuencia. Durante el tercer y cuarto año, el lenguaje de los niños experimenta un crecimiento tan vertiginoso en todos sus aspectos, que resulta difícil destacar sus características aisladas.
Su vocabulario aumenta de forma espectacular. Las frases serán más largas y complejas. En este momento evolutivo, los niños empiezan a dominar distintos aspectos de la gramática. De esta forma en sus oraciones empiezan a incluir partículas gramaticales, como son las preposiciones. Igualmente, empiezan a hacer su aparición las flexiones tanto de verbos como de sustantivos o de adjetivos, es decir, utilizan las terminaciones que marcan género y número de sustantivos y adjetivos, y el número, persona y tiempo de los verbos. También hacen su aparición los artículos. Una de las consecuencias de esta sistematicidad gramatical es el fenómeno de las sobregeneralizaciones o sobreregulaciones. De esta forma los niños cometen errores que antes no cometían. Por ejemplo, si en etapas anteriores pronunciaron correctamente vino o hizo, empiezan a construir ahora las versiones irregulares de estos verbos, empleando las formas vinio e hicio. Esto, que puede parecer un paso atrás en el desarrollo, se interpreta como un indicio de que el niño ha penetrado con éxito en la parte más difícil del lenguaje, las reglas sintácticas. Para algunos autores, mientras que las producciones lingüísticas de etapas anteriores podrían explicarse como basadas fundamentalmente en la elaboración de relaciones semánticas entre las palabras, en periodos posteriores las combinaciones pasan a manos de las reglas sintácticas. Respecto a la comprensión, alrededor de los 2 años entiende órdenes complejas, señala partes de su cara y en general se da un importante incremento de la comprensión. A los 3 años es capaz de entender el lenguaje descontextualizado del adulto en situaciones simples o que resultan de su interés. En torno a los 4 años, cuando no entiende algo, no tiene problemas en preguntar constantemente para poder obtener información para interpretar su propio mundo. Adapta las respuestas a su forma de ver y comprender el mundo. A partir de los 5 años, dispone de un léxico amplio y preciso, aunque le cuesta comprender algunas metáforas o analogías. Es capaz de utilizar oraciones compuestas, coordinadas y subordinadas a pesar de tener problemas de conexión y concordancia. 4. La comunicación no verbal. La comunicación no verbal es el proceso de comunicación mediante el envío y recepción de mensajes sin palabras. El dominio de las formas de comunicación y recursos expresivos propios de la sociedad en la que se vive es básico para el desarrollo integral de los niños. En este sentido, el Real Decreto 95/2022 establece que las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de todos los lenguajes para desarrollar el conjunto de sus potencialidades. Así, por medio de ellos es posible el intercambio de información necesario para el desarrollo cognitivo, afectivo y social. A medida que se va accediendo a las diferentes maneras de comunicación, los niños van conociendo mejor su medio. Cada una de estas formas se adecua a un determinado aspecto de la realidad, y por ello el dominio de cada uno les permite comprender mejor aquellos aspectos de la realidad a los que se ajusta de forma más adecuada. En la educación infantil se pretende desarrollar en niños y niñas las capacidades comunicativas aprendiendo a utilizar de forma cada vez más adecuada las distintas formas de comunicación y representación corporal, gestual, verbal, oral y escrita, artística, plástica y musical, audiovisual y tecnológica. Centrándonos en la pregunta, vamos a referirnos a la comunicación no verbal, corporal, gestual, artística, audiovisual o tecnológica. Lenguaje corporal y gestual. La forma de comunicación más primaria es la que se establece a través del lenguaje del cuerpo. Los ritmos biológicos del niño y las reacciones a los contactos físicos con el exterior y sobre todo con otras personas se convierten en códigos de expresión. Así se irá construyendo un sistema de comunicación recíproca, compartido por niños y adultos. Todos los lenguajes oral, plástico o musical se desarrollan a partir del corporal. Además de favorecer el intercambio, los niños podrán utilizar el repertorio de gestos y movimientos aprendidos de forma simbólica en el juego. Los niños se disfrazarán, interpretarán personajes o roles. El juego simbólico, por tanto, les permitirá a los niños y niñas ir explorando y asimilando críticamente los roles sociales y las pautas de relación habitual. Si analizamos el lenguaje corporal cotidiano,
nos encontramos con diferentes gestos. Los fundamentales son automáticos, son aquellos que se producen en las primeras semanas de vida y están condicionados por los reflejos. A medida que el niño se va desarrollando, estos gestos irán desapareciendo. Emocionales, aparecen hacia el 6º mes de vida. Entre ellos están alegría, tristeza, miedo, desagrado y cólera. Proyectivos, son gestos de intervención que al niño le sirven para atraer la atención. Aparecen hacia el 6º mes y entre ellos está el de súplica y consuelo. Abstractos, representan lo que ocurre en el interior de la mente. Con las manos se guían los tanteos del pensamiento, anticipándose a la imagen que representan. Los gestos de la mano son un mecanismo de simplificación y clarificación. Expresión artística. La educación sensorial y artística, así como la sensibilidad estética, deben desarrollarse desde el nacimiento y reviste a estas edades una especial importancia. A ella contribuyen los lenguajes plástico y musical, cuyas manifestaciones, pintura, escultura, música, danza, arquitectura amplían en las niñas y niños las posibilidades de expresión, comunicación y representación. Lenguaje plástico. La expresión plástica les facilitará la representación de lo que van conociendo a través de las experiencias del entorno y de lo que pasa en su mundo interior. Ambos aspectos se entremezclan en las producciones plásticas. Las primeras producciones responden al interés y placer por explorar los materiales y a la curiosidad por el resultado de la acción ejercida sobre ellos. Poco a poco irán imprimiendo intencionalidad en sus representaciones. Al mismo tiempo desarrollarán actitudes de cuidado y aprenderán normas socialmente establecidas acerca de su utilización y conservación. Además, los niños, a través de la expresión plástica, aprenderán a interpretar el lenguaje de la imagen propio de la sociedad en la que viven. Lenguaje musical. La sensibilización audioperceptiva, así como la coordinación de los diferentes movimientos, permiten al niño y niña tener las primeras vivencias acerca de los elementos musicales. El cultivo de la dimensión auditiva debe realizarse junto al desarrollo de la atención. El dominio de la capacidad motriz es el cimiento para la práctica instrumental que debemos iniciar con el manejo de instrumentos corporales. Más tarde pondremos en sus manos sencillos instrumentos de percusión. El canto es la primera actividad apropiada para los niños de esta edad, que contiene ritmo y melodía. Así pues, las dimensiones musicales en la educación infantil serían dimensión rítmica, dimensión auditiva, dimensión vocal, sin olvidar que la rítmica está dentro de la auditiva y vocal. Tecnologías de la información y comunicación. Los niños y niñas de educación infantil se encuentran inmersos en una sociedad tecnológica y visual, por lo que el tratamiento educativo del lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y de la comunicación requiere ayudarles en la comprensión e interpretación de los mensajes audiovisuales y en la utilización adecuada y creativa de estos medios, fuentes del conocimiento. 5. Problemas más frecuentes en el lenguaje infantil. La revisión de la literatura científica, Gallardo e Gallego, 2000, Portellano, 2008 pone de manifiesto la heterogeneidad que existe dentro de las alteraciones del lenguaje. Los problemas pueden afectar a uno, a varios o a todos los componentes del lenguaje, difieren en su etiología, en el pronóstico, en las necesidades educativas que generan y en la respuesta educativa que requieren. Antes de aludir a las dificultades es conveniente hacer una aclaración. En el lenguaje infantil, todas o casi todas las habilidades están en pleno proceso de desarrollo, sin que determinadas anomalías se consideren un trastorno, sino propias del desarrollo evolutivo y que, de forma natural, o con intervención directa o indirecta irán desapareciendo sin dejar secuelas. En la misma línea, Montfort establece que en los primeros años es complicado diferenciar entre retraso y trastorno, y en ocasiones, solamente será la evolución del niño la que determinará si pertenece a un grupo o al otro. A diferencia del retraso, que tendría un pronóstico de normalidad social del lenguaje, el trastorno del lenguaje es un cuadro con consecuencias duraderas en los aprendizajes y las relaciones sociales. Montfort, 2012. 5,1.
Dificultades más frecuentes. Basándose en modelos neuropsicológicos con de Guzon 2009, realiza la siguiente propuesta de dificultades de lenguaje más frecuentes en el ámbito educativo: afasias infantiles, disfasia evolutiva, retraso simple del lenguaje, disartrias y dislalias. En cuanto a los ámbitos afectados, se clasifican en trastornos del lenguaje que afectan a la estructura morfosintáctica y trastornos del habla que afectan a la fluidez y articulación. En las actualizaciones hechas en la quinta edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSMV, teniendo en cuenta las contribuciones de las neurociencias, lingüística clínica, psicología, logopedia, se redefinen los trastornos de la comunicación, ubicándolos en los siguientes grupos: Aguilar Valera, 2017. Trastornos del lenguaje. Se incluyen disfasia o trastorno específico del desarrollo del lenguaje, TDL-OTEL. Trastornos de los sonidos del habla, dislalias. Trastornos de la frecuencia, disfemia o tartamudez. Trastornos de la comunicación social o pragmática. Otros trastornos de la comunicación y el lenguaje. Como podemos comprobar, existen distintas clasificaciones. Teniendo en cuenta las taxonomías, vamos a referirnos a las características que presentan las dificultades más frecuentes. Dislalias. Deformación de los fonemas, reemplazándolos o suprimiéndolos según se encuentre deformado su punto de articulación. Son las más frecuentes y conocidas de todas las alteraciones del lenguaje. Retraso simple del lenguaje. Es un desfase cronológico leve del conjunto de aspectos del lenguaje, fonéticos, semánticos, sintácticos. Algunas características son la aparición de las primeras palabras después de los 2 años, escaso vocabulario, desinterés comunicativo. Disfemia o tartamudez. Se caracteriza por repeticiones o bloqueos, rompiendo el ritmo y la melodía del discurso. Podemos distinguir 2 tipos de tartamudez. Clónica. Consiste en la repetición de fonemas, frecuentemente el primero. Tónica. Consiste en detenerse en la emisión. Disfonías infantiles. Se manifiesta en alteraciones de la intensidad, el tono o el timbre de la voz, debido a un trastorno orgánico o a un uso deficiente la misma. Son frecuentes la voz demasiado débil, los excesivos gritos y tener el tono demasiado elevado. La rinolalia abierta. Exceso de resonancia nasal. Disartria. Alteración de la articulación de las palabras. La palabra resulta confusa, estando especialmente afectados los fonemas labiales y dentales. Afasias. Pérdida total o parcial del lenguaje. Trastorno específico del lenguaje, o trastorno del desarrollo del lenguaje, como se denomina actualmente. El TDL se define como un trastorno en la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral, que no está asociado a una condición médica, que puede involucrar a uno o varios componentes del lenguaje en diferente grado, tanto a nivel expresivo como receptivo, y que afecta al desarrollo social y o escolar. Leonard 1998, Bishop, 2016. 5,2. El papel del docente. En ED infantil se han de prevenir las deficiencias posteriores con una metodología de interacción verbal espontánea que tenga como base el juego. Prestar atención a las formas de aprendizaje erróneas en cuanto a los diversos aspectos fonológicos fonéticos del lenguaje, mostrando un modelo correcto tanto en articulación fonemática como de integración lingüística contextual de los mismos. Retroalimentación correctiva continua, no frustrante. Dar oportunidad de rectificar de forma voluntaria y motivada. Muchos trastornos obedecen a problemas de comunicación, por lo que debemos favorecerla, sobre todo invitando a la interacción. Los programas neuropsicológicos se centran en distintos ámbitos de intervención: audición y ritmo, motricidad, respiración, orofaciales, sintaxis, semántica, pragmática, fonología. Igualmente, son muy útiles las herramientas tecnológicas. Como apuntábamos en la introducción, el lenguaje es una adquisición muy importante, ya que a partir de él se producen las primeras interacciones con su entorno y es un regulador de los procesos mentales. Por ello, la importancia del lenguaje es tal que los docentes de esta etapa debemos prestar especial atención tanto a su adquisición como a su desarrollo.
Debemos detectar cualquier situación anómala y, si fuera necesario, consultar a los profesionales especializados, pues nos encontramos en el momento ideal para prevenir y compensar posibles dificultades que van a marcar el desarrollo y el aprendizaje del niño. 1. Desarrollo del lenguaje en el niño de 0 a 6 años. Modelos explicativos. Chomsky, Piaget, Brunner. Variables presentes en el desarrollo. Maduración neurofisiológica. Maduración psíquica. Contexto sociocultural. Mecanismos para la adquisición. Imitación. Observación. Juego. 2. Lenguaje y pensamiento. Enfoque piagetiano. Origen. El lenguaje tiene su origen en el pensamiento. Etapas del pensamiento en relación con el lenguaje. Preoperatorio. Operaciones concretas. Etapas del lenguaje. Repetición. Monólogo. Monólogo colectivo. Escuela soviética. Origen. El lenguaje y el pensamiento tienen orígenes distintos. Lenguaje nace en interacción con los sujetos. Pensamiento nace en interacción con los objetos. Desarrollo. El lenguaje se desdobla. Uno se convierte en pensamiento, lenguaje egocéntrico. Otro se queda para la comunicación, lenguaje socializado. 3. Evolución de la comprensión y expresión. Etapa prelingüística. Etapa prelingüística. Llanto al nacer. Hacia los 2 meses emite 2 clases de sonidos, el susurro y el llanto diferenciado. De 3 a 6 meses, balbuceos. De 8 a 9 meses, ecolalia. Etapa lingüística y del lenguaje combinatorio. Etapa lingüística. Etapa de las palabras aisladas. Etapa del lenguaje combinatorio. Etapa de 2 palabras. Palabras pivot. Palabras abiertas. Adquisición de las reglas de la sintaxis. El desarrollo después de los 5 años. 4. La comunicación no verbal. Expresión corporal y gestual. Concepto. Es aquella forma de comunicación que se establece a través del cuerpo. Características. Forma primaria. Todos los lenguajes se desarrollan a partir de este. Favorece el intercambio. Comunicación artística. Lenguaje plástico. Concepto. Forma de comunicación que se establece a través de técnicas y recursos plásticos. Características. Facilita la representación de lo conocido. Se desarrollan actitudes de cuidado y respeto. Se aprende a interpretar el lenguaje de la imagen. Lenguaje musical. Concepto. Forma de comunicación que se establece a través de la música. Características. Se pretende potenciar la sensibilidad musical. Cualquier actividad musical sirve para desarrollar procesos de audiopercepción. La voz y el cuerpo son los medios más elementales. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y comunicación. Los niños y niñas se encuentran inmersos en una sociedad tecnológica y visual. Por ello debemos ayudarles a comprender e interpretar estos mensajes y a su utilización adecuada y creativa. 5. Problemas más frecuentes en el lenguaje infantil. Taxonomías y características de alteraciones frecuentes. Taxonomías. Conde Guzón. Afasias infantiles, disfasia evolutiva, retraso simple del lenguaje, disartrias y dislalias. Envitos. Trastornos del lenguaje que afectan a la estructura morfosintáctica y trastornos del habla que afectan a la fluidez y articulación. DSM-V. Trastornos del lenguaje, trastornos de los sonidos del habla, trastornos de la frecuencia. Trastornos de la comunicación social o pragmática. Otros trastornos de la comunicación y el lenguaje. Características de alteraciones más frecuentes. Disfonías infantiles. Se manifiesta en alteraciones de la intensidad, el tono o el timbre de la voz. Dislalias. Deformación de los fonemas reemplazándolos o suprimiéndolos. Retraso simple del lenguaje.
Desfase cronológico leve del conjunto de aspectos del lenguaje. Tartamudez. Descoordinación de los movimientos de los órganos fonoarticulatorios. Afasia. La pérdida total o parcial del lenguaje. Trastorno específico del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje. Trastorno en la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral, que no está asociado a una condición médica. Disartria, alteración de la articulación de las palabras. El papel del docente. Interacción verbal espontánea que tenga como base el juego. Mostrar un modelo correcto. Retroalimentación correctiva continua, no frustrante. Invitando a la interacción. Programas neuropsicológicos. Aguilar Pérez, C. Actividades para educación infantil 3, 4, 5 y 6 años. Van Zeulen. Sevilla 2009. Aguilar Valera A. Trastornos de la comunicación desde el DSM-V. Cuadernos de Neuropsicología Pan American Journal of Neuropsychology, 11-1. 2017. American Psychiatric Association APA 2013. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5 ed. DSM-V. Andreu L. Aufinger N. Igualada A. y Sanz Torrent, M. Revista de Investigación Logopedia 11 número. Especial 2021. Arriaza J.C. La estimulación del lenguaje oral. Guía práctica. CP. Madrid 2010. Conde Guzón P. Conde Guzón M. Bartolomé Albistegui M. y Quirós Exposito P. Perfiles neuropsicológicos asociados a los problemas del lenguaje oral infantil. Revista de Neurología Española, 48-1. 2009. Jiménez Ortega J. Problemas de lenguaje, prevención y recuperación. Guía para profesores. Ediciones La Tierra Hoy. Madrid 2005. Juárez A. y Monfort M. Estimulación del lenguaje oral. Un modelo interactivo para niños con necesidades educativas especiales. Madrid. ENTA Ediciones. Madrid 2001. Lebrero Baena. M. Paz, especialización del profesorado en educación infantil, 0 a 6 años. UNED. Madrid 2009. Luría A.R., lenguaje y pensamiento. Fontanella. Barcelona, 1980. Martín Bravo C. y Navarro Guzmán J.I., Psicología evolutiva en educación infantil y primaria. Pirámide. Madrid 2015. Monfort M. Los trastornos de la comunicación en el niño. CP. Madrid, 1982. Monfort M. El niño que habla, el lenguaje oral en preescolar. CP. Madrid, 2013. Palacios J. y Paniagua G. Educación infantil. Alianza. Madrid, 2005. Palacios J. Marchesi A. y Col. C. Desarrollo psicológico y educación y psicología evolutiva. Alianza. Madrid 2014. Pérez G. Seli M. Escudé N. Blanco P. y Sánchez E. Expresión y comunicación. Altamar. Barcelona 2016. Vizcaíno Isabel María y Blasco A. Hablemos de educación infantil, orientaciones y recursos 0 a 6 años. Wolters Kluwer España. Madrid 2013. Legislación. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE-N 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE-N 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 95/2022 de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, BOE-N 28 de 2 de febrero de 2022.